Hola, bienvenidos al 18º episodio de ¿Qué me he perdido? Aunque ya llevo hechos 17 episodios de esta serie, 15 de esos 17 son sobre juegos de Nintendo. Creo que va siendo hora de diversificar un poco, ¿no? Efectivamente, ya iba siendo hora de hablar de uno de mis juegos favoritos de mi infancia, Sonic the Hedgehog, aunque este es un tema que se ha abordado ya un montón de veces, y por supuesto por gente que tenía unos medios de los que yo no dispongo, como por ejemplo entrevistas directas con los creadores de este juego. Me refiero a este excelente documental sobre el tema de GameTap, que está traducido en esta página de aquí, os dejo un enlace. Voy a suponer que habéis visto este vídeo, porque ¿por qué no ibais a haberlo visto? Es un vídeo muy bueno y está muy bien hecho, así que voy a intentar repetir lo menos posible de lo que se diga en ese vídeo y parto de la base de que lo habéis visto. Una vez dicho esto, podemos comenzar. Nuestra historia empieza con la rivalidad entre dos compañías, Nintendo y Sega. Es el verano de 1983. Sega lanza al mercado en Japón la SG-1000, la primera consola de sobremesa de esta compañía. Curiosamente, la lanza el 15 de julio de 1983, exactamente el mismo día que Nintendo lanza la Famicom. Si la Famicom aspiraba a que se jugara a los juegos de Nintendo en casa, la SG-1000 aspiraba a que se jugaran a los arcades de Sega en casa, pero los arcades de Nintendo tuvieron mucho más éxito. Es por eso que para intentar remontar ventas, Sega lanza el año siguiente, julio de 1984, la SG-1002, que es básicamente un arreglo de la SG-1000. Fijaos en cómo los mandos se guardan en los laterales de la SG-1002. Está claro que esta consola quiere ser una Famicom, pero aún así no lo consigue, y las ventas no mejoran. Así que, el año siguiente, el 20 de octubre de 1985, se lanza la Sega Mark III. Esta no es simplemente una SG-1000 con una cubierta distinta, esta es una consola más potente que las anteriores. Esta recibe un poco más de atención, principalmente porque para ella salen algunos juegos que ya por lo menos son conocidos, como Alex Kidd in Miracle World. Alex Kidd. Es el primer juego al que jugué. Pero yo no lo jugué en una Mark III, yo lo jugué en una Sega Master System, que en realidad se llamaría Sega Mark IV durante su producción. La Master System es una Mark III con una carcasa distinta hecha específicamente para venderse fuera de Japón. Fue lanzada en Norteamérica en junio de 1986 y es la consola que normalmente se compara con la NES. Aunque realmente no hay comparación posible. Es cierto que la Sega Master System tenía unas ventas decentes, pero ni de lejos se acercaban a las de la NES. Así que ha llegado el momento para Sega de dar el siguiente paso. Se piensa en dos estrategias distintas, y las dos parten del circuito básico de la Sega Master System. Uno es modificar el procesador de la Sega Master System y ponerle un procesador de 16 bits, un procesador que Sega ya estaba utilizando en algunos de sus arcades. Este es el proyecto Mark V, del que surge la Mega Drive, que aunque no es la primera consola de 16 bits, sí que es la primera consola que presume de ser de 16 bits. De hecho, encima de la propia consola podemos ver escrito en oro 16 bits. La Mega Drive fue lanzada en Japón el 29 de octubre de 1988, y el otro proyecto nacido a partir de la Master System, una Master System portátil, la Game Gear, sale al mercado en Japón el 6 de octubre de 1990. Aún así, ninguna de estas dos consolas tiene tanto éxito como sus equivalentes de Nintendo. La Famicom sigue vendiendo más que la Sega Mega Drive y la Game Gear no llega a la altura de la Game Boy. Entonces, Sega se da cuenta de qué es lo que tiene Nintendo que ellos no tienen: una mascota. Por cierto, siento haber utilizado este anuncio. Este anuncio está sobreexplotado. Todo el mundo pone este anuncio en sus vídeos, pero no puedo resistirme. Es un anuncio muy bueno. El caso es que Sega intenta hacer una mascota. Y para decidir cuál debería ser la mascota de Sega se hace un concurso interno dentro de la propia compañía. Todos los empleados diseñan su propio boceto para una posible mascota y lo envían para ver cuál de ellos es el mejor candidato. De entre todos ellos, el que resulta ganador es un personaje diseñado por Naoto Oshima, un diseñador gráfico que ya había trabajado en juegos como Phantasy Star. Al principio este personaje simplemente se llamaba Mr. Harinezumi, que significa Señor Erizo. Claro que si tradujéramos literalmente, Harinezumi es la combinación entre dos palabras, una es ratón y la otra es púas, por eso se suele llamar a este personaje Mr. Needlemouse. Y más tarde, cuando el juego ya estaba más o menos desarrollado y se vio que lo interesante de este juego era la velocidad, se le cambió su nombre para que sonara más rápido, así que se le llamó Sonic the Hedgehog.
Claro que Sonic no fue el único personaje presentado por Naoto Oshima, él ya había propuesto a un personaje que era un hombre gordito inspirado en Theodore Roosevelt. Claro que este personaje no llegaría a ser el protagonista, pero su diseño no se desaprovecharía, porque Sega nunca tira nada. Así que este personaje pasó a ser el antagonista conocido como Dr. Eggman. En cuanto a los otros candidatos que se habían presentado, a muchos de ellos también se les hizo un hueco. Por ejemplo, se habían presentado ideas como un lobo, o un oso, o incluso un conejo. Y precisamente el conejo es interesante porque estuvo a punto de ser el protagonista del juego. El juego iba a consistir en un conejo que era capaz de alargar sus orejas y coger objetos con ellas. La idea se descartó porque se vio que era muy aburrido enfrentarse a los enemigos de esta manera. Así que, como a Yuji Naka, el programador del juego, se le había ocurrido tiempo atrás un personaje que era capaz de hacerse una bola para enfrentarse a los enemigos, se decidió cambiar de un conejo a un erizo, porque los erizos se hacen bola. Pero eso no quiere decir que la idea del conejo que era capaz de coger cosas se desaprovechara. Primero se hizo un rediseño del personaje y apareció una cosa extraña llamada Phil. Después se volvió a rediseñar el personaje y apareció una estrella fugaz llamada Ristar. Porque Sega nunca tira nada. Y quiero decir nunca, porque ¿os acordáis que he mencionado a un personaje que se les había ocurrido que era capaz de hacerse bola? Ese personaje era un armadillo, y aunque no llegó a ser la mascota de Sega, sí que volvió a aparecer en la forma de Mighty de Armadillo, un personaje que aparece en algunos juegos de Sonic. En cualquier caso, ya tenemos a nuestra mascota, Sonic. ¿Qué clase de personaje va a ser Sonic? Bueno, lo principal es que queremos que este juego se venda en Estados Unidos de América, porque una vez caiga ese mercado todos caerán por efecto dominó. Así que a Sonic se le añaden una amalgama de elementos que estaban de moda a finales de los 80 y principios de los 90. Sonic sería el líder de su propia banda de música y tendría una serie de fans, una de ellas llamada Madonna, que estaría obsesionada con Sonic y lo perseguiría a todas partes. Aparte, Sonic tendría colmillos grandes para darle un aspecto más agresivo. Entonces le enviaron este concepto a Sega de América a ver cuál era su respuesta, y su respuesta, como cabría esperar, fue quitarle los colmillos y por favor quitarle a Madonna. En cuanto al grupo de música, no se quitó porque se considerara inapropiado. Originalmente se suponía que el grupo de música iba a poderse ver durante la pantalla del sound test del juego original, pero no dio tiempo de completar esa pantalla, así que en lugar de eso se aprovechó el espacio vacío que quedaba en el cartucho que habría rellenado el sound test con este sonido. ¡Sega! Ese sonido ocupa un octavo del cartucho. En cuanto a los integrantes del grupo, solo uno de ellos fue reutilizado, Vector the Crocodile, que se convirtió en el líder de los Chaotix, un grupo de detectives que sueña con convertirse en un grupo de música. Porque Sega nunca tira nada. Nunca tira nada. Por mucho que nosotros queramos, nunca tira nada. En fin, originalmente el mundo que Sonic exploraba tenía un característico estilo punk, o esto es funk. Bueno, básicamente parece sacado de un graffiti. Este estilo todavía es reconocible en las cajas japonesas del juego, que están llenas de triangulitos y líneas en zigzag. No sé concretamente cuál es el nombre de este estilo, pero estaba muy de moda a finales de los 80 y principios de los 90. Y es un estilo que intentaban captar los primeros bocetos de las fases de Sonic the Hedgehog. En el producto final, las fases que mejor representaban este estilo eran las fases bonus de la versión de Game Gear de este juego, aunque este estilo estaba bastante rebajado en los demás niveles. El diseñador de los niveles de los juegos de Sonic es Hirokazu Yasuhara, por lo tanto, en gran medida es el responsable del aspecto final del juego. Curiosamente, la mayoría de las fases que exploramos en Sonic the Hedgehog tuvieron un aspecto distinto al principio del desarrollo, un aspecto que encajaba más con ese estilo, digamos, funk que tenía el juego originalmente, pero el estilo fue rebajado en la versión final del juego. Por ejemplo, en Marble Zone habrían aparecido ovnis. Estos ovnis no son visibles en la versión final. Pero ahora en serio. No es suficiente con que el diseño del personaje sea bueno o con que el diseño de las fases sea bueno. Si Sonic consiguió que se vendieran Mega Drives, fue gracias a este señor. El programador Yuji Naka, responsable de crear el programa que permitía a Sonic correr a esa velocidad. Tenían que centrarse en la velocidad porque la Super Nintendo ya había salido para aquel momento, y tenía también un procesador de 16 bits, así que simplemente el número de bits ya no servía como estrategia de venta. Ahora tenían que centrarse en que la Mega Drive era ligeramente más rápida que la Super Nintendo.
Pero el programa de Yuji Naka no era bueno simplemente porque permitía a Sonic correr muy rápido, sino principalmente porque le daba al juego una física muy divertida. Era capaz, por ejemplo, de, si Sonic cogía una curva, convertir su velocidad horizontal en velocidad vertical. De esta manera, si Sonic va muy rápido y se encuentra una curva hacia arriba, sale disparado hacia arriba. Igualmente, si cae muy rápido y se encuentra una curva hacia un lado, sale disparado hacia un lado. Y hace esto de forma fluida, de manera que parece natural. Por otro lado tenemos la inercia. El tiempo que tarda Sonic en frenar depende de lo rápido que se estuviera moviendo antes de que cambiara de dirección. Luego tenemos lo divertidas que son las cuestas en este juego. Saltar desde una superficie horizontal te hace saltar casi siempre a la misma altura, pero saltar a gran velocidad desde una superficie inclinada hacia arriba te hace saltar muy alto. Por otro lado, Sonic acelera mientras cae y frena mientras sube, y la velocidad a la que rebota contra un enemigo determina hasta qué altura sube. Todas estas cosas hacen que el juego sea divertido de jugar, no ya por las opciones que esto te abre, sino simplemente porque es divertido controlar a este personaje. Y cada nivel trae sus propios aparatos que intentan introducir una nueva mecánica dentro del juego, como el principio de la palanca de los balancines de Starlight Zone, o la viscosidad de un fluido en Labyrinth Zone, aunque en este caso no llegaron a terminar con todo lo que tenían planeado. La idea era que si Sonic se movía lo bastante rápido, rebotaría contra la superficie del agua en lugar de hundirse dentro de ella. Pero esta mecánica tendría que esperar antes de estar terminada. Aún así, el motor de juego de Sonic the Hedgehog es buenísimo, así que ya solo nos queda discutir un elemento del juego, el argumento. Y el argumento de Sonic the Hedgehog es muy confuso. No porque sea especialmente intrincado, sino porque hay como 5, 6, 7 versiones del mismo. Claro que la mayoría de estas versiones se las inventan los creadores de las series de dibujos animados, así que no nos tenemos por qué preocupar de ellas porque no son canónicas. Así que echemos un vistazo a lo que nos dicen las instrucciones japonesas del juego. Estas instrucciones nos presentan al Dr. Eggman como un científico loco, algo patético, que está buscando las 6 Chaos Emeralds, que se supone que están en South Island. South Island es una isla que no aparece en ningún mapa porque no está 2 veces en el mismo sitio. Esta isla flota a la deriva. Se dice que esta isla es capaz de hacer esto gracias al poder de las Chaos Emeralds. Estas joyas dan energía a todas las cosas vivientes, pero en malas manos podrían utilizarse para hacer armas nucleares o basadas en láseres. Así que Sonic tiene que impedir que el Dr. Eggman se haga con ellas. El problema es que el Dr. Eggman ha secuestrado a todos los habitantes de South Island y los ha convertido en robots. ¿Podrá Sonic salvar a sus amigos y frustrar las ambiciones del malvado Dr. Eggman? Por supuesto que sí. Comparando esta historia con la que se presenta en la versión occidental de las instrucciones del juego, hay que hacer notar ciertas diferencias. Para empezar, en la versión occidental no se menciona en ningún momento South Island, y se da muy poca explicación sobre qué son las Chaos Emeralds, de hecho solo se mencionan que están en las fases bonus. Eggman pasa a ser conocido como el Dr. Ivo Robotnik y se considera un enemigo mucho más serio que lo que se veía en la versión japonesa. Pero a grandes rasgos, la historia que aparece en el manual de instrucciones de la versión occidental es mucho más escueta que la que aparece en la versión original. Entre otras razones, porque la historia se exploraba mucho más a fondo en un cómic promocional que se lanzó al mismo tiempo que el juego en algunas zonas, como por ejemplo en Gran Bretaña o en Estados Unidos de América. Se suponía que este cómic tenía una historia oficial, porque estaba inspirado en un documento interno de Sega de América. Un documento conocido como Sonic Bible, que se suponía que recogía el canon oficial, el canon al que tendrían que atenerse todos los productos que se lanzaran en América. Aún así, el canon no era rígido y a este documento se le fueron haciendo modificaciones a medida que fueron saliendo más juegos. Por ejemplo, al principio, en este documento se decía que Sonic vivía en la Tierra, pero luego esto se modificó para que dijera que Sonic vivía en un planeta llamado Mobius. Una cosa que sí se mantiene fija es la historia del pasado de Sonic, que intenta explicar ciertos detalles, como por ejemplo por qué Sonic es azul. La explicación es que después de correr muy rápido ocurrió el efecto me lo saco de la manga y se volvió azul. También explica el origen de las zapatillas, que fueron un regalo de su amigo el Dr. Quintobor, que es Robotnik escrito al revés. Quintobor está trabajando en un proyecto que consiste en concentrar todo el mal y toda la contaminación del planeta en 6 joyas, las 6 Chaos Emeralds. De ahí el nombre Chaos Emerald, porque son la concentración de todo el caos. Esto lo hace gracias a una máquina llena de anillos dorados que se llama Rock, y una vez tenga las 6 Chaos Emeralds, solo le faltará encontrar la 7ª Chaos Emerald, la Chaos Emerald gris, que es contraria a las demás, y la utilizará para deshacerse de las Chaos Emeralds y crear una utopía.
Pero, como era inevitable, un día mientras estaba comiéndose un huevo hervido, la máquina explota por un accidente de laboratorio, desperdigando por el mundo todas las anillas que estaban dentro de la máquina, he ahí el origen de las anillas del juego de Sonic, y las 6 Chaos Emeralds. En cuanto al mal que estaba encerrado dentro de las Chaos Emeralds, todo él fue a parar al pobre Dr. Quintoborg, que se convirtió en el Dr. Robotnik. Por supuesto, nada de esto se menciona en el juego. Bueno, quizá la esmeralda gris, que aparece como séptima esmeralda en el Sonic 2, pero ya había una esmeralda gris en el Sonic 1. Esto es muy confuso. Además, esto no tiene nada que ver con el canon japonés, porque los japoneses tenían su propio documento interno que narraba la historia de Sonic. Y por supuesto, que ese documento coincida con lo que decía el documento americano, o simplemente que ese documento tuviera algún sentido, es pedir demasiado. Como en Norteamérica, ese documento se utilizó como la base para crear un manga promocional para hacer publicidad del juego. La gracia es que en este manga metieron todo lo que Sega de América les había obligado a quitar. ¿Una banda de música para Sonic? Sí. ¿Sonic con colmillos? Sí. ¿Un club de fans de chicas humanas guapas? Sí. No, mujer, por favor, no te vistas con una combinación de un traje de baño y un cosplay de uno de mis héroes de mi infancia. ¡Que me confundes! ¿Y sabéis qué es lo raro? Que esta es la parte del cómic que tiene sentido. Sí, la parte que no tiene sentido es esta. Os estaréis preguntando qué es esto. Esto es una escena de la última sección del manga, una sección llamada Sonic the Hedgehog Story Gaiden. Gaiden significa historia alternativa. Esta sección cuenta el auténtico origen de Sonic the Hedgehog. El 14 de octubre de 1947, el piloto de pruebas Chuck Yeager se convirtió en el primer hombre en romper la barrera del sonido. Esa es la historia oficial. Bueno, esa es la historia real. Pero la historia real es que un hombre ya había roto la barrera del sonido ese mismo día. Un hombre llamado Henry Gordon, que por su agudeza de habilidades todo el mundo conocía como Hedgehog. Así que, como broma, por llamarse Hedgehog, él se cosió un puercoespín azul en la parte de atrás de su chaqueta de piloto. El día de la prueba del nuevo tipo de avión que era capaz de superar la velocidad del sonido, los dos pilotos, como una muestra de camaradería, se intercambiaron las dos chaquetas. Henry fue el primero en volar, superó la velocidad del sonido, pero hubo un accidente y su avión explotó. 20 minutos más tarde, las pruebas continuaron como estaba previsto. El caso es que Chuck Yeager se convirtió en la primera persona en sobrevivir a viajar más allá de la velocidad del sonido y se quedó con la chaqueta como una especie de talismán de la buena suerte. De hecho, otros pilotos empezaron a coser emblemas de Sonic the Hedgehog detrás de sus chaquetas y pintar emblemas de Sonic the Hedgehog en sus aviones, y aquellos que hacían esto nunca sufrían accidentes. Sonic the Hedgehog los protegía. Os estaréis preguntando por qué es lo más normal. ¿Qué tiene esto que ver con el juego? Nada de esto se menciona en el juego. Aunque realmente esto explica el origen de un par de cosas que sí que son oficiales. Explica el origen de la frase Born in 1947 but made for the 90s, que quiere decir nacido en 1947 pero hecho para los 90. Esta frase aparecía de vez en cuando en el merchandising oficial de Sonic the Hedgehog. Y lo más importante es que explica el origen del emblema de Sonic y por qué el emblema de Sonic tiene alas. Es cierto que algunos juegos de Sega ya estaban utilizando una pantalla de título parecida, que estaba inspirada en el logo de la Metro Goldwyn Mayer. Pero el hecho de que el emblema de Sonic tenga alas en los laterales es una referencia a las fuerzas aéreas, ya que se supone que el origen de Sonic es una mascota de las fuerzas aéreas. Y esa es la historia del juego que le permitió a Sega darle la vuelta al mercado en las navidades de 1991. Pero esto es solo el principio. Si queréis saber qué es lo que pasó después, tendréis que esperar al próximo episodio. Hasta entonces, adiós.